Vámonos para Santiago de los 30 Caballeros, la Idalia. Allá uno que no es de los 30, pero que es uno de los caballeros de Santiago. Sandy Filpo, buen amigo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales, la popular ASIS. Sandy, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Un placer estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Dicen, Sandy, que entramos en diciembre en un periodo de dinamización de la economía, principalmente del comercio. Ahí vi un analista, un economista, que para algunos negocios diciembre significa el 40% de las ventas totales del año. ¿Cómo estás viendo tú la situación? No solamente, no el 40%, por ejemplo, tú tienes el sector de bebidas, que el 60% de la venta del año lo realiza en diciembre. Lo que tiene que ver con distribución, vamos a decir, de bebidas alcohólicas para las tiendas o los famosos supermercados de bebidas, como ahora le llaman. Sí, mira, nosotros nos enfrentamos a un diciembre un tanto difícil porque para nadie es un secreto que la situación del transporte y la escasez, no solamente de productos terminados, sino de materia prima de muchos países, pues han complicado la evolución no solamente de las industrias, sino también del comercio. Por ejemplo, hay productos que ahora en diciembre no hay sentido de que se importen porque cuesta más el transporte que muchas veces la carga que lleva dentro del contenedor. Entonces, eso saca al producto de competencia y muchas empresas lo que han hecho es que han desistido de la importación de ese tipo de productos y lo han limitado, y por eso hay algunos productos que ahora en diciembre mucha gente no lo verá por esta situación. Pero también hay una situación de, vamos a decir, de tiempo. O sea, el problema del transporte también ha hecho de que muchos productos no estén a tiempo, y esto pues agrava no solamente la situación de desenvolvimiento de las empresas, sino también la situación de flujo de caja, porque hay productos que no lo van a recibir en diciembre por el tiempo y porque no ha sido posible su importación, o porque ha salido tarde, o porque la manufactura ha sido tarde, aún se hayan puesto las órdenes a tiempo. Entonces todo esto, nos enfrentamos a un diciembre con esta situación. La gran, vamos a decir, noticia es que el gobierno ha manejado con mucha seriedad, mucha responsabilidad el tema de la pandemia, y hoy podemos decir que exhibimos una condición que no lo exigen o que no lo exhiben otros países. Por ejemplo, yo hablaba con el presidente Vinicio Cerezo hace unos días, y él me decía que en Guatemala tienen un problema de que con el dinero no han podido conseguir vacuna, y por eso la población de Guatemala no se ha vacunado el nivel de vacunación está muy bajo. Y comparábamos Guatemala con República Dominicana, y comparo Guatemala porque Guatemala es una de las economías similares a la República Dominicana y es nuestro gran competidor, o uno de nuestros gran competidores es Guatemala. Y entonces me decía que uno de los grandes percances que hoy tiene Guatemala es eso, de que la población no se ha podido vacunar porque han tenido que ponerse en lista para poder accesar a la vacuna. Sin embargo, nosotros vamos a decir que recibimos o despedimos la economía con una situación sanitaria más holgada que quizás de otros países. De cuidado, pero hemos ido solucionando, y esto es una gran labor que hay que reconocerle al gobierno. Sandy, quiero preguntarte con relación al tema de la seguridad. Recientemente el gobierno del presidente Abinader, el ministro de Interior y Policía, estuvo allá, hablaron del plan operativo para Navidad. ¿Cuál es la perspectiva de los comerciantes e industriales sobre este particular en la época decembrina y las coordinaciones que se han hecho? Mira, Santiago ha sido un proponente constante de lo que es grandes ideas y grandes, inclusive instituciones. Nosotros de la ASIS formamos el Consejo para la Seguridad de Santiago cuando Santiago se vio en una situación crítica de seguridad, porque Santiago vende mucho
lo que es la seguridad y lo que debe ser el combate contra la delincuencia. Sin embargo, nosotros podemos ver ahora que hace ya unos días se inauguró o se lanzó el plan de seguridad en Santiago. Esto va a contribuir porque la delincuencia no es un único factor, es una actividad en la cual converge muchos factores y realmente desde ese punto de vista tiene que combatirse. Y nosotros que estuvimos y vimos y participamos dentro del plan y el lanzamiento de Seguridad Nacional, vemos cómo enfoca diferentes puntos de vista el tema de la delincuencia. Y se va a combatir sobre todo en los grandes centros de delincuencia, como son los grandes barrios, Cienfuegos, Yagüita de Pastor, lo que se llama las partes de las cañadas. Se va a establecer un plan integral que tiene que ver con deporte, tiene que ver con acercamiento de la policía hacia las diferentes instituciones barriales, como la Junta de Vecinos, los clubes de madre y otras herramientas que va a poner a disposición. Yo creo que la delincuencia en estos momentos, que es un momento, vamos a decir, donde se han perdido tantos puestos de empleo, tiende a crecer, y ya nosotros lo decíamos que una de las cosas que nos preocupaba dentro del cierre de la economía era si una gran cantidad de empleos que se habían perdido iban a retornar y que esto podría aumentar y los niveles de delincuencia. Y así ha ocurrido, porque realmente, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, cuando no tiene la seguridad de sus necesidades básicas cubiertas, pues trata de buscarla por la vía que sea. Y entonces esto hace que se incremente la delincuencia. Sin embargo, en Santiago hemos estado conjuntamente con el gobierno trabajando de la mano para que se produzca toda una especie de plan que pueda dar al traste con el combate de la delincuencia, que, dicho sea de paso, es algo que no se había enfrentado, porque lo habíamos hecho para el gobierno pasado, implementó lo que es el 911, lo que es el sistema de cámaras, pero esto es un elemento único, básicamente, dentro de muchos elementos que hay para el combate de la delincuencia. Señor Filpo, quiero saber, a propósito de todos los inconvenientes logísticos que se ha tenido internacionalmente, si la red comercial de Santiago e industrial tiene abastecimiento para cubrir la demanda de diciembre. Mira, el abastecimiento, como dije, hay algunos productos que por un asunto de mercado que no soportan el aumento, que debo decir que hay una inflación mundial que se ha desarrollado y que hoy, por ejemplo, tú tienes organizaciones como la Organización Mundial del Comercio que establece un aumento entre un 10% a un 15% de incremento de los precios, lo cual es de preocuparse. Sin embargo, el comercio, porque hay que dividir lo que es el sector empresarial. El comercio puso sus órdenes con tiempo. El problema del transporte y el problema del servicio para suplir algunos productos, pues va a hacer que algunos productos escaseen. Pero no es un asunto vamos a decir, por disponibilidad o porque en un momento dado no se hizo la tarea, se realizó. El problema es que ahora mismo, pues, con los incrementos de flete, por ejemplo, hay productos que no vale la pena importarlos. En el caso de la industria, por ejemplo, tú tienes una seria y grave problema de escasez de materia prima y de cambio de las condiciones de crédito o de despacho de los suplidores, porque antes, por ejemplo, tú tenías un suplidor que tú le colocabas la orden de una materia prima X y esa materia prima, pues tú pagabas el 30% cuando salías de la fábrica y el 70% contra liberación del BL aquí en República Dominicana. Hoy tú tienes que buscar prácticamente prepagado todo lo que va a traer. Y eso ha creado un problema. ¿Por qué? Porque al reactivarse la economía de golpe, muchas industrias lo que hicieron fue que prácticamente te adquirieron la producción de muchas plantas y te la adquirieron por 6, 7 meses. Nosotros esperamos que a partir de marzo, abril, mayo, las cosas se vuelvan a su normalidad. Sandy, si es por cantidad de visitas, Santiago está en la agenda del presidente Abinader. ¿Están conformes ustedes? Sí, yo creo que el presidente le ha puesto una atención a Santiago que hacía muchos años o muchos gobiernos no se la habían puesto.
Y el presidente, inclusive, el presidente no solamente está ejecutando las obras que se están haciendo en Santiago en estos momentos, sino que se reunió con varios sectores de la vida nacional y que hacen vida en Santiago para decirle que iba a reservar dentro de las partidas presupuestarias que les sobra en estos momentos unos 1.000 millones para ser destinados en otro tipo de obras que no son las que están planificadas o para ser incrementados posteriormente con los presupuestos venideros y entonces incrementar. Pero no se había reservado nunca dinero del cual sobraba del presupuesto para la realización de obras en Santiago, lo cual dice que el presidente pues está en la mejor disposición de que Santiago pueda exhibir por lo menos lo que nosotros habíamos venido pidiendo desde hace mucho tiempo, que era el que Santiago fuera tomado en cuenta en la medida, no en la medida en que aporta al Producto Interno Bruto, sino una medida más consciente en función a los aportes, porque entendemos que los presupuestos tienen un sentido de solidaridad y hay regiones que no aportan lo que nosotros aportamos, pero que hay que ir en auxilio de ellas porque de eso se trata el desarrollo. Y yo creo que el presidente en esta oportunidad, pues con todas estas obras que hay para Santiago y con básicamente todo lo que se ha anunciado, y aparte de eso decir, voy a reservar una partida para Santiago dentro del presupuesto para obras que no se han planificado, pero que cuando se planifiquen por lo menos van a accesar a ese fondo. Sandy, finalmente por mi parte, bueno, ustedes están de luna de miel al parecer con el gobierno nacional. La pregunta es cuáles son los retos para 2022, en dónde están las fallas y hacia dónde caminar. No, yo no diría de luna de miel. Yo creo que es reconocerle al gobierno lo que, así mismo cuando haga algo que realmente entendamos que es contra los intereses de Santiago, también lo vamos a decir, pero reconocerle al gobierno su disposición de querer invertir en Santiago. Nosotros tenemos muchas obras en carpeta que el gobierno está básicamente poniendo en marcha. Nosotros ahora mismo hay una terrible situación que este gobierno pues ya estableció el que se empezara el saneamiento de esas cañadas, por ejemplo. Ustedes no saben lo que es vivir, por ejemplo, en la cañada del hoyo de Baitola, el hoyo de Chulín, que es aparte de la contaminación, es un problema social que presenta la situación de indignidad en la que viven esas personas, pues es algo que en República Dominicana no debiera existir al momento en que estamos, ya con el desarrollo que hemos tenido, porque lo que se vive ahí y hay que irlo a ver. Nosotros que hemos ido en este proceso de saneamiento, no solamente de saneamiento del río Yaque, sino de dignificación de la persona, o sea, elevar la dignidad a esas personas que viven. Entonces yo creo que la labor de nosotros como dirigentes de asociación es reconocer cuando el gobierno está haciendo las cosas que no realmente. Creo que el gobierno ha tenido sus sombras en este tiempo de gobierno, pero también debemos reconocer. Ahora, ¿qué retos tenemos? Tenemos muchos retos todavía como ciudad que debemos por ejemplo, tenemos el problema del hospedaje Yaque. Nosotros el hospedaje Yaque tiene una situación que es diferente a otros mercados que hay, por ejemplo, en Santo Domingo. Nosotros tenemos un hospedaje Yaque que es la puerta de atrás del centro histórico de la ciudad. Entonces, si vamos a traer, por ejemplo, y estamos con esa carretera del AMBA, vamos a acercar el turismo a Santiago y a otras zonas como Jarabacoa y La Vega, entonces tenemos que darle condición, por ejemplo, al caso del hospedaje Yaque. El hospedaje Yaque es una situación, ahí se vive una situación que básicamente es invivible para el que va a comprar sus productos. No puede, una situación donde vive gente y hay un mercado donde la gente convive prácticamente con el hacinamiento. Entonces eso hay que resolverlo. Nosotros tenemos y hay que crear lo que está dentro de lo que el concebido desde el Plan Estratégico de Santiago, que es el Mercacibao. Para esto se necesitan recursos y para esto se necesita una gran disposición gubernamental, porque es una obra considerable y que es necesaria. Y que hay que buscar la manera de cómo resolver esa situación. Tenemos otros retos importantes, como es seguir el saneamiento del Yaque, porque, por ejemplo, hoy nosotros estamos saneando uno de los colectores
de los 7 colectores, pero quedan 6 colectores y sobre todo queda el colector más grande, de más contaminación, que es el colector que va a la zona de los Embrujos y la zona de Monte Adentro. Entonces eso hay que resolverlo para poder tener un yaque saneado y poder crear las bases y condiciones para que podamos descontaminar todo lo que es el río Yaque. Entonces eso también es un reto para Santiago. Tenemos una serie de obras todavía de infraestructura que hay que realizar para resolver el problema vial. Hay unos elevados que hay que hacer, el elevado de la Estrella Sadalá con Bartolomé Colón, el elevado de Padre de las Casas, la conexión de la Santiago con el Parque Central, con los ciruelitos. Todo eso hay que hacerlo para poder mejorar el tránsito y que Santiago no cree el embotellamiento y el tamponamiento que tiene Santo Domingo, producto de la falta de previsión de gobiernos pasados. Sandy, a pesar de todo y de los problemas que mencionaste al principio, este va a ser un diciembre diferente al anterior para los comerciantes e industriales. Acuérdate de todas las limitaciones de diciembre del año pasado. Sí, así es. Vamos a tener un diciembre más dinámico. Obviamente invitamos a la gente a que mantenga, que no, el hecho de la seguridad que ha dado el manejo de la crisis sanitaria no permita el que podamos continuar con una serie de excesos que se están dando en estos momentos. Santiago es una de las zonas que tiene la más alto en nivel de contagio en estos momentos, producto de, no de que no se ha hecho el trabajo, se ha tratado y se ha logrado de que llegara a muchos sectores, inclusive en condiciones que no han llegado a otras zonas para vacunar. Sin embargo, hay zonas como San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, Navarrete, que nos afectan mucho en términos de provincia para el porcentaje de vacunados que tenemos, y es que no se quiere vacunar, la gente no en esa zona está muy reácida a vacunarse. Pues hay varios factores, hay un factor religioso que no está permitiendo que la gente pues asuma una posición de responsabilidad. Hay otro factor que es el factor de dejadez de la gente que no quiere vacunarse, no quiere ir a un centro a pesar de que los centros se han diseminado y que se ha ido, en muchos casos se ha vacunado, ha ido casa por casa a vacunar, lo cual no es común en esto, y bueno, se contrapone con los procedimientos. Sin embargo, se está haciendo. Aún así, mantenemos unos niveles de vacunación que no están básicamente en los porcentajes que quisiéramos que estuviéramos, pero eso es un asunto ya personal de cada quien, de conciencia de cada quien, por eso nosotros, aunque tenemos un diciembre diferente al del año pasado, nosotros aspiramos a que la gente pues mantenga la cordura, nosotros hemos estado trabajando con un clúster que formamos dentro de la ASI, que es el clúster que tiene que ver con bares, discotecas, todos espectáculos públicos, para precisamente que ellos colaboren en esta situación. Y porque aquí el problema es que no ocurra lo que ha pasado en otros países que han tenido que cerrar. Inclusive hoy se está hablando de cierre de algunas economías. Y eso para nosotros es mortal, porque si usted le suma a esa situación, que no creo que el gobierno asuma una posición como esta, a menos que no sea una medida extrema, porque aquí hay el peso político que tiene regularmente manejar este tipo de situaciones. Muchas veces los gobiernos le temen y por eso tienden a tomar medidas que afectan económicamente. Sin embargo, nosotros entendemos que este diciembre va a ser diferente al del año pasado, muy diferente al del año pasado. Bueno, gracias Sandy Filpo por tu tiempo y tu palabra. Gracias a ustedes y me reitero a sus órdenes siempre. Seré un soldado de ustedes en lo que ustedes nos requieran. Gracias, Sandy. Muy bien, Santiago.